Si quieres reconectar con la naturaleza y los recuerdos, Memorial Park es el lugar. Memorial Park, un parque de paz y tranquilidad donde los recuerdos nos acercan y nos mantienen unidos. Memorial Park, el parque del recuerdo. ¿No es verdad? Entonces eso contribuye también a una ventilación permanente, ¿no? Un flujo de aire, y además es costumbre del cruceño, no solo sacaban las sillas afuera para la tertulia, y la mala costumbre también que eso obligaba al peatón a bajarse porque ocupaba el corredor que generalmente es para el viandante, pero ahora se ve, digamos, peor todavía, ¿no? Pero todavía, te cuento que todavía hay lugares donde se sacan las seguramente, ¿no? En los barrios todavía se sacan las sillas afuera. Claro. Y hay lindas fotografías de diferentes puertas, ¿no? Entonces, en Paurito... Diferentes modelos. Ajá, en Paurito, el pueblo... El pueblo fue un centro, así como La Enconada, lo que fue Warnes, también era un centro que aglutinaba una serie de haciendas, ingenios azucareros. Acá también de igual manera en su entorno se difundieron otras más pequeños, ¿no? Ya que estamos hablando de Warnes, ¿cuándo llega el algodón? Bueno, el algodón en realidad existe acá, hay un algodón nativo como primera medida. Y luego se cultivó algodón, no tan en gran escala como en Chiquito, ¿no? Pero en todo caso, claro, de gran producción, porque una de las grandes riquezas de los padres jesuitas era la producción de tejidos de algodón, claro, ¿no es verdad? Sí. Uno de sus principales productos de exportación justamente eran los géneros, ¿no? Los géneros de tejidos de algodón. Pero si te referís, digamos, al algodón que conocemos ahora ya a nivel industrial, evidentemente, ¿no? Ahí en el entorno de Warnes se funda la algodonera boliviana, pero eso ya es en la década de los años 50 del siglo XX, ¿no es verdad? Acá no había una tradición algodonera, digamos, aquí en el entorno. Sí, en Buenavista tenemos registro de que en la época misional hubo cultivos en la zona, ¿no? Pero así como tradición, aquí en el cercado, no digamos, sino hasta los años 50 del siglo XX. Ya hablamos de Paurito y Portachuelo y nos olvidamos de que Santa Rosa del Sara es anterior. Claro, te había mencionado, Santa Rosa era como un apéndice, claro, fue la última y justamente es fundada nada más que 3 años antes de la salida de los padres, ¿no? Ya. Y fue como una obligación, porque era una de las grandes estancias del sistema de Buenavista, ¿no? Y se funda por una necesidad de unas controversias entre parcialidades de la misma misión de Buenavista, que se ven en la obligación de hacer una nueva misión en lo que era una de las grandes estancias, que te digo, del sistema de la misión, ¿no? Que era de gran productividad. Cometimos... Buenavista tiene, Porongo es la iglesia de San Juan Bautista. Claro, es el nombre oficial, el nombre con que se funda, la misión se consagra a San Juan Bautista, y acaba siendo San Juan Bautista de Porongo, ¿no es verdad? Que ese es el nombre nativo, o sea, tradicional del lugar. Ahora, por ley de la República también, de comienzo del siglo XX, se le cambia el nombre a Ayacucho, ¿no? No resultó. No resultó. Hubo un tiempo que el cantón se llama el cantón o el municipio, ¿no? No sé cómo. Hubo un tiempo que los porongueños intentaron que se cambie el nombre, pero no les gustaba Porongo. Sí, bueno, en esa época se cambiaron, por ejemplo, La Enconada pasó a ser Warnes. Sí. Vibosi pasó a ser General Saavedra. Guayaramerín pasó a ser Puerto Sucre. Ya. ¿No? Porongo, Ayacucho. Montero, que era... La Víbora, San Ramón de la Víbora, claro. Pasó a ser Montero. Exacto. Y algunos otros más que no se me vienen a la memoria, sí. Pero no dieron, bueno, en algunos casos sí, ¿no? La iglesia de Paila era la capilla de los jesuitas. Era una capilla grande que hicieron los jesuitas porque Paila... ¿Y era conocida con ese nombre? Claro, siempre se llamó Puerto Paila. Ya. ¿No? ¿Por qué? Que como te digo, vaya uno a saber, digamos, porque Paila es el recipiente de cobre donde se produce la cocción del caldo de la caña, ¿no? Para la elaboración del azúcar. Yo no sé, la verdad, no he investigado a profundidad, no he encontrado datos sobre el tema. Eso es interesante, en algún momento vamos a hablar ya de manera más extendida, porque fue un puerto de gran escala ese, ¿no? Ahí tenían, de acuerdo a los datos, la cantidad enorme de ganado bovino y grandes almacenes, así como astilleros también. Almacenes, porque ahí se recepcionaba toda la mercancía
tanto para exportación como para el pago del tributo de Mojo y de Chiquito. ¿No? Ahora, cuando me decías astillero, me estás hablando de fabricación de embarcaciones, sí, obviamente que no de barcos. Ok, pero me estás hablando de un río, de una... Bueno, el Río Grande sí, ha sido navegable, así, con embarcaciones relativamente grandes, hasta Puerto Paila, hasta bien entrado el siglo XIX, ¿no? Ahora, hasta más abajo, hasta el siglo XX, ¿no? Que fue el famoso turbión ese de las primeras 2 décadas del siglo XX, que tanto inutilizó los puertos del Río Grande como los del río Piraí. El río Piraí, el puerto de Cuatro Ojos se inutiliza para embarcaciones a vapor en 1929 por un turbión en el Río Grande que taponea la desembocadura del Piraí por los sedimentos y lo obliga, digamos, a buscar cursos por otro lado y formar los colchales, y creo que ahora al final las aguas escurren al Yapacaní, ¿no? Entonces se inutilizan ambos en esa época definitivamente, porque hasta la segunda década vos tenés un cuadro sobre Cuatro Ojos. Sí, correcto. Por eso te digo que es importante Cuatro Ojos como puerto. Sí, fue fundado en realidad en la época de los padres jesuitas como puerto, inclusive Palometas también, que es más arriba, ¿no? Más arriba de Cuatro Ojos, era parte también de los proyectos de comunicación fluvial de los padres jesuitas. Pero el puerto de Cuatro Ojos tiene naves de envergadura nomás. Claro, llegaban bueno, no todo el año, pero sí en la época de aguas, donde subían los niveles de las aguas, y el río tenía el caudal suficiente, entraban embarcaciones a vapor. Ahí entró la lancha Hans Grete, que es una lancha grande, digamos, y muchísimas otras más, ¿no? La Itene, la de tu pariente Carlos Melquiades Barberí, que era la Andrés Ibáñez. El vapor Andrés Ibáñez. Ese entró ahí también en varias oportunidades. ¿Era un vapor grande? Exactamente. Como te digo, eso solo hasta 1929. Siguió sirviendo el puerto, pero ya para embarcaciones más pequeñas, ¿no? ¿Ahí llega el primer vehículo? No, el primer vehículo llega por la vía de Puerto Suárez, que lo trajo el doctor Ángel Sandoval, ¿no? Sí. Ahí sí llega el segundo. Ya, yo tenía referencia. Claro, y ahí llegan, o sea, bueno que mencioné, porque por el Puerto Cuatro Ojos llegan, por ejemplo, la primera tecnología a vapor significativa aquí en Santa Cruz, en realidad, que fue la famosa, que se conoció después como la barriada de la máquina vieja, ¿no? Era una enorme máquina a vapor de origen alemán que trajo don Ricardo Chávez para moler harinas y aserrar madera, ¿no? Eso que llegamos a conocer nosotros. Claro, que era una cosa, vos no te das idea de cómo la han podido traer, ¿no? Ese despojo que estaba ahí en la cancha, esa es la famosa máquina que trajeron por la vía fluvial, porque tenemos que, ya lo hemos repetido en varias oportunidades, que navegaban los mercaderes cruceños en sus batelones desde Cuatro Ojos, luego salían al Río Grande. El Río Grande, más hacia el norte, se junta con el Chapare, luego con el Ichilo, y forman el Mamoré, ¿no es verdad? Y del Mamoré pasaban el Beni por el Mamoré con el Beni forman el Madera, luego tenían el famoso sistema de transbordo por las cachuelas del Madera, salían a San Antonio, que era una pascana de mercaderes cruceños, y le tiraban hasta el norte del continente, salían a Belén do Pará. A Belén, ¿no? Entonces era un viaje de mucho más de 3.000 kilómetros, ¿no? Que lo hacían, ida y vuelta, porque es curioso ver de que el acero y el hierro que traían por Belén do Pará a través de tremenda travesía atravesando el continente, era más barato que traerlo del occidente de Bolivia. Porque la forma de traer las mercancías del occidente de Bolivia era solo a lomo de mula. Primero llame y después mula. Que te salía caro, no puede una llamita, ¿cuánto puede cargar? ¿No? Entonces, y además no admitía camino para carreta. Era solo de herradura, digamos, en el caso ya de Cochabamba o de Chuquisaca para acá. ¿No es verdad? Entonces, mira vos, el acero, prácticamente la totalidad del acero lo traían de Belén do Pará, las especias, inclusive hasta porcelana china, después los pianos, en fin. Era una ruta muy utilizada por los cruceños y eso es muy desconocido y es lamentable que se ignoren, digamos, el esfuerzo de nuestros antepasados para poder conectarse con el mundo, ¿no? Belén era muy importante en ese Claro, Belén do Pará era muy importante porque era una colonia portuguesa diferenciada de los centros tradicionales de poder de Río de Janeiro, por ejemplo, ¿no? Era autónoma, ¿no? Y su área de expansión abarcaba hasta el Mato Grosso.
¿no? Su influencia. O sea, de que ellos solamente tenían vínculos con la corona, con Lisboa, Belén do Pará. Claro, estaba muy lejos, Claro, muy lejos, ¿no? y estaba todo el Amazonas Y controlaba, como para cruzarlo. controlaba todo el Amazonas, ¿no? Y mirá vos lo que llegaron a abarcar, ¿no? El problema nuestro fue que los gobiernos centrales bolivianos altiplánicos, digamos, enajenaron porque era muy ajeno, ¿no? Nuestros antepasados ya habían tenido un control sobre el río Madera, gran parte de lo que hoy es peruano, en fin, ¿no? Y siempre pidieron apoyo logístico a los gobiernos altiplánicos, pero todo lo contrario, ¿no? Porque al final eran muy tendientes a la enajenación de esos territorios. El control del río Madera y la llegada al Perú era Iquitos. Bueno, Iquitos siempre fue bien peruano, porque eso está muy ¿Pero lejano. la llegada era Iquitos? Claro, la salida por el río Madre de Dios, justamente Antonio Bacadíe murió en ese empeño, digamos, ¿no? El gobierno central le negó apoyo logístico y él por su cuenta, con plata prestada, fue a Europa a fundar su empresa, además de traer inmigrantes para poder colonizar el área, porque los pioneros nuestros, si bien vos podés tener una definición nominal, ¿no? de la propiedad de los territorios, pero es con la ocupación real, ¿no es verdad? Y él había vislumbrado de que además de lo que decían los mapas, o al menos se podía consolidar fácilmente por cuanto los peruanos y brasileros estaban lejos de llegar a esa área que se perdió en realidad, ¿no? Porque en realidad la colonización del Acre, por un lado con los brasileños, es muy posterior a la entrega del río Madera, por ejemplo, que por ahí se entraron por el Purú, después ya de que Melgarejo le cede todo nuestra salida expedita. Y por el otro lado los peruanos ni idea, digamos, de llegar por ahí todavía, ¿no? Pero ya Iquitos existía. Si bien Ficarraldo ya había avanzado. Iquito, sí, pero Iquito es relativamente nuevo, digamos, ¿no? Es nuevo Iquito, es prácticamente de la época de la goma. Sí, como hemos dicho anteriormente, en el entorno de Iquito, muy cerca de ahí, al igual 1860, 1890. Seguramente, sí. Por ahí más o menos. En el Alto Marañón, en los otros ríos esos peruanos amazónicos, en las partes altas y en la zona de lo que hoy es el departamento de Loreto, capital Iquito, ahí se emplazaron las famosas misiones jesuíticas del Maynas, que desaparecieron, ¿no? Son fundaciones ya republicanas del Perú. Algún día ¿no? habrá que hablar. Pero el oriente peruano, el oriente colombiano, el oriente ecuatoriano y el venezolano no equiparan, digamos, históricamente lo que es el oriente de Bolivia, que es una gobernación desde 1561. Para ellos son territorios recién ocupados en épocas republicanas. Volvamos entonces a lo nuestro por acá. Portachuelo tiene la capilla de la Purísima Concepción, la iglesia. Por ejemplo, Portachuelo también fue un centro que aglutinó innumerables chacras y haciendas, tanto ganaderas como arroceras, porque eran múltiples, no era necesariamente que una era arrocera o exclusivamente cañera, eran diversificadas, pero concentraba, digamos, en su entorno muchísimas propiedades, porque es parte era uno de los núcleos importantes de aglutinamiento ¿Por qué Terevinto? De producción agropecuaria. ¿Por qué Terevinto tiene en 1854 importancia? Porque también Terevinto es una población ya mucho más cercana a la ciudad, aunque hay que cruzar el río, que también fue zona de concentración de mucha producción de chacra en su alrededor, ¿no? Y por el aislamiento, ¿no? Porque no está cerca de ninguna carretera troncal, Terevinto que se queda chico, claro, y Terevinto más chico todavía. Y sus pequeñas poblaciones aledañas o ranchitos son de las que más conservan la tradición cruceña, ¿no es verdad? Pero Terevinto así debe también haber tuvo, sido Santa Cruz. Así seguramente, claro, ¿no? Luego viene usos y costumbres, es interesantísimo. Luego viene la Guardia en 1850. Terevinto tiene conexión también con esta parte acá de los ríos, de ese conglomerado de ríos, de lo que es Colpa, La Perdí, por atrás. ¿No es verdad? Que se conecta que ya Colpa es Ara, digamos, ¿no? Se conecta también por ahí. Terevinto por ahí se comunicaba también a Portachuelo, a la Luquilla. Claro, hay la forma de salir por ahí.
exactamente, el Torrente, la Abra, pero todo eso está más al norte y eso conecta, digamos, es parte del mismo ecosistema. Por ¿no? eso una iglesia ahí. Así es. No, porque digamos nuclea una serie de chacras y propiedades productivas de la zona. La Guardia. La Guardia tiene... Con su iglesia de la Purísima Concepción. Claro, tiene su iglesia. La Guardia es aquí próximo, ¿no? La Guardia era el punto de salida, digamos, donde... como un punto fronterizo ya de salida hacia allá, porque ahí es donde ya siempre hubo un control aduanero desde la colonia. Tanto para Valle Grande cuanto para Cochabamba. Más que todo para la sierra, ¿no? Sí. Para la sierra, ahí siempre hubo un puesto aduanero, ahí es un feudo de la familia Solís, digamos. Claro, y con el desde tiempo entonces se convirtió, ahí. bueno, desde el siglo XIX al menos, finales del XVIII, pero se hizo capilla ya en el siglo XIX también porque ya se empezó a crecer, ¿no? Hay unas lindas descripciones que son sobrecogedoras, tanto de Alcides d'Orbigny como del conde francés Francis de Castelnau, primero de 1830 y después de 15 años después, donde hacen una descripción que si vos conociste La Guardia hace unos 30 años atrás, por lo menos y algo más de repente, claro, responde al paisaje que describe d'Orbigny, porque realmente es un sitio, d'Orbigny se atreve a aseverar ahí que de repente es uno de los sitios más bellos que ha visto en su vida, dice, ¿no? El paisaje, la casita, el control, toda la disposición de los elementos que configuraban el paisaje del momento, y el río está ahí cerquita, ¿no? ¿Verdad? Y el río abajo. Y el río abajo. Y la serranía comenzando. Pero más ahí, que todo era un sitio de paso, no un verde. Sitio de conglomeración de grandes pero la aduana generó porque que haya comercio alrededor. Claro, digamos, más que todo ya fue el crecimiento real, ya fue ya en el siglo XX, ¿no es verdad? Ya con la carretera, en realidad, la carretera antigua de Cochabamba, ¿no? Tuvo su capilla, ¿no? Su capilla de la Purísima Concepción. Que después se convirtió en parroquia, que es un lindo templo que hay ahorita al frente de su plaza, ¿no? En realidad era una capillita que se hizo, ¿no? Y después, 1807, Montero, con Nuestra Señora de las Mercedes. Montero también fue una hacienda, un paraje, en realidad, que luego... El Monte de la Víbora. Claro, era el Monte de la Víbora, ¿no ve? Y después ya se convierte en San Ramón de la Víbora, ¿no? El cura Hurtado funda oficialmente y hace un pequeño templo, ¿no? Y luego ya con el tiempo se va convirtiendo en parroquia. ¿Por pero Marceliano? Bueno, claro, por Marceliano Montero. Okay. Ahora Montero nunca tuvo la importancia que tuvo, por ejemplo, La Enconada, Vibosi o Portachuelo, ¿no es verdad? Inclusive cuando se crea la provincia Guarnes, Portachuelo es una de sus cantones, o perdón, Montero es uno de sus cantones, ¿no es verdad? Ya Montero cobra, es de la Revolución, Montero ya es de los años, exactamente, ¿no? Porque se convierte en el núcleo del norte integrado, del ingenio Guavirá y todo lo que significó el desarrollo agropecuario de la zona. La Corporación Boliviana de Fomento mira a Montero como un núcleo para hacer un polo de desarrollo. Claro. Entonces, es relativamente nueva esa historia, ¿no? Aunque Montero tiene, obviamente, su era el lugar de paso para Portachuelo. Y luego ya con la carretera ya se convierte en un punto de bifurcación, ¿no? Porque de ahí salen carretera asfaltada a Okinawa, a Minero, a Yapacaní. Pero es a partir de la Revolución. Exactamente, así es. ¿Y Vibosi? Vibosi es la misión que te mencioné anteriormente, que es lo que hoy es Saavedra, de que era... San Juan Bautista. No. San Juan Bautista, sí, es también, mira vos, como dice un estudio, creo que es del padre Tomichá, de que las advocaciones más comunes en lo que es el obispado de Santa Cruz es a San Juan Bautista, por un lado, en el género masculino, y a la Virgen del Carmen, por el otro, ¿no? Carmen, sí. Sí, San Juan Bautista correctamente es Vibosi, que inicialmente fue fundada por un padre franciscano como misión, después transferida a los padres diocesanos, y fue un interesante punto, independientemente que con el tiempo también, porque es una zona eminentemente cañera, ¿no? Fue punto de comunicación de la alternativa para con el Río Grande, porque cerca de ahí hubieron varios puertos importantísimos, circunstanciales, ocasionales, ¿no? Porque por las características de estos ríos nunca fueron puertos
el único que queda Que de no la época consolidaron. como puerto fijo sería Puerto Paila, ¿no? Pero ahí hubo un Puerto Alonso, cerca de ahí también la Seller en los años 20 tuvo el puerto de Buenos Aires, se llamaba, Nicolás Suárez La casa también, Seller. la casa Seller. Seller Billinger tuvo un puerto y astillero tuvo Tuvo ahí su propio cerca puerto. de Vibosi en uno de los caminos, ¿no? Porque ahí salían varios caminos en busca de esos puertos. El otro también era el de Nicolás Suárez, el puerto San Nicolás, que es un aspecto bien desconocido, pero Nicolás Suárez tuvo... Sé que eso te iba a decir, sé que estamos hablando de iglesias y de fe y de todas estas cosas, pero has nombrado a lo largo de este programa 4 o 5 veces a los Seller. Y, Claro, y- fue y la gente tiene derecho a saber quiénes son los Seller. Bueno, don Emilio Seller fue un comerciante alemán que entró con una mano adelante y otra atrás y tuvo la habilidad tenía una gran habilidad comercial hasta convertirse en la casa comercial más fuerte de lo que hoy se conoce como el Oriente Boliviano, ¿no? Es lo que hoy es la alcaldía. Eso es la parte final, y En eso la creo parte que fue final. ya en la época de su yerno, si no me equivoco, ¿no? De Cuando Moser. se asocia con Porque la Moser. primera razón social es Porque era Seller Seller y Rosler. Seller Rosler es la primera, Ya. ¿no? Luego es Seller Rosler y Willinger. Ya. Y después Seller Seller y y Willinger, Ya. ¿no? Y después ya finaliza, al final la razón social de la empresa, antes de irse, es Seller de Moser, que era su yerno, pero ya había muerto don Emilio. Ay. La Seller funcionó en diferentes lugares de acá y tenía sucursales en todo el oriente boliviano, ¿no? Desde Riberalta Mira vos, hasta el sur. o sea, un potentado. Era fuertísimo, ¿no? Él donó el primer reloj a la catedral, Claro, ¿no? Que ese es el que tiene San Roque, Sí. ¿no? Y bueno, fue una casa comercial de lo más grande y de lo más diversificada, ¿no? Importaba absolutamente todo lo que se consumía y tenía también la fábrica de alcohol y cultivos y ganadería también, pero principalmente aquí en Las Barreras, en la zona de Guarnes, ¿no? Ya, Que claro. me parece que la coronación de la Conozco reina la van a hacer ahí, algo así, he escuchado últimamente. Ajá. Que la verdad no sé por qué se la tiene que llevar a otro municipio. Pero bueno, era una empresa de gran escala, con grandes extensiones territoriales que y se va? grandes ¿Moser es el que se va? hatos ganaderos. Moser ya es el último propietario que compran ese inmueble que es construido, el de la alcaldía, como vivienda particular Era de la la vivienda segunda particular. mercado de Vespa, ¿no es verdad? Ella le mandó construir con el señor José Carlos Cadario como vivienda particular. Y luego pasa a Seller de Moser, y en la Segunda Guerra Mundial, por los problemas que hubieron con Alemania y Bolivia, digamos, Sí, que él se se tiene que declara, ir. se tienen que ir, ¿no? Ahora, es cosa curiosa. No hay nadie que apellide Seller ni Moser aquí. No, porque la única hija casó con Seller y se fueron a vivir a Alemania finalmente, ¿no? Y allá quedó la familia. Sí. Creo que tuvo una sola hija, don Emilio Moser. El último detallito para que en el próximo programa entremos ya a hablar de las devociones. Ya. Buen Retiro tiene su iglesia del Divino Niño. Así es. Eso es de este tiempo, sí. Eso es de reciente. Bueno, Buen Retiro también en el pasado fue una hacienda que se convirtió en pueblo, ¿no es verdad? Claro. Y bueno, con la devoción que fue creciendo en este último tiempo, que es la devoción, yo la entiendo como honrar la vida de Jesús, la de los niños, no tanto Niño de Praga, Divino Niño, todos los niños, el honrar a la vida del niño Jesús entre sus 0 años y sus 12 años, ¿no es verdad? Vamos a comenzar a hablar en el otro programa de las devociones y vamos a comenzar con el Divino Niño porque es curiosa la forma en la que llega. Perfecto. ¿Sí? Listo. Gracias. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada no hacer
seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Puta, será el país de mierda este que nos tocó.